Bienvenidos, qué gusto saludarlos con nuestro diario, ponernos en marcha. El saludo para Melina, para Guillermo, que ya han culminado con su tarea, y nosotros aquí con Iván Jagroski diciéndoles muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Las repercusiones del acto de Cristina Fernández de Kirchner naturalmente son múltiples. Hubo una multitud que emocionaba solamente de ver. Las tomas aéreas, las del helicóptero realizadas por C5N fueron una de las notas destacadas durante toda la jornada, tanto para la llegada al estadio de Arsenal como lo que luego ocurría dentro del mismo, con el campo de juego y las tribunas repletas de gente y con miles y miles de personas afuera. Fue uno de los hechos más impactantes, sin ningún tipo de dudas, del año. Es probable que sea lo más fuerte, junto con algunas de las marchas que llegaron a Plaza de Mayo, cuando las protestas del pueblo contra algunas medidas del gobierno. La multitud estuvo amando a Cristina Fernández de Kirchner desde el mediodía, cuando empezaron a darse cita en ese lugar. No había manera de moverse en el campo de juego. 3 o 4 personas por metro cuadrado, cuando uno piensa cuál es la capacidad que tenía el estadio, la cancha, 100%, 10.000 metros cuadrados, nada más que ahí podíamos hablar de 30.000 personas, más todo lo que había en las tribunas y todo lo que había afuera. Resulta inolvidable lo que significó para Cristina Fernández de Kirchner este acto en el cual se reencontró con su gente, pero sin decir si va a ser candidata o no. Efectivamente, Víctor Hugo, como decíamos ayer aquí en el diario, no iba a hacer la definición el día de hoy Cristina Fernández de Kirchner sobre su candidatura, que es muy difícil que no se haga efectiva, es decir, que sea candidata a senadora nacional o a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo que dice el primer anillo de Cristina Kirchner es: eso solo lo sabe Cristina, pero aseguran que va a ser candidata, y difícil que no lo sea después de la demostración de hoy, donde además de lo que comentaba Víctor Hugo anteriormente, hubo un giro, yo no sé si decirle de 180 grados, pero seguramente de muchos de ellos en cuanto a la comunicación, a la estética, al discurso y a los destinatarios. Porque Cristina Fernández de Kirchner ha salido evidentemente a buscar no solamente a su propia gente, ella tiene su núcleo duro, un 30, un 32% de la población la ama, ese es el piso sobre el que se mueve con absoluta tranquilidad, pero ella sabe perfectamente que hay un techo que tiene que ver con su brutal pelea con los medios de comunicación, y que estos han deteriorado su imagen lo suficiente como para que también haya un núcleo durísimo, quizás superior al 40% de personas que de ninguna manera acompañarían a Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en lo previo. Lo que ha ocurrido con este acto, me parece, Iván, es la demostración de que Cristina Fernández de Kirchner es plenamente consciente de esto y ha salido a buscar también a la otra gente, a la que no consigue quererla. Efectivamente, de hecho, Víctor Hugo, cuando hablaba con los organizadores del acto, o si alguno de ellos había estado detrás de la arquitectura discursiva de Cristina Fernández de Kirchner, lo que me decían fue ella. La que edificó el discurso fue la propia Cristina Fernández de Kirchner. Esto dicen desde el primer anillo de la expresidenta. Cuando ustedes ven, hay diferencias, Víctor Hugo, muy evidentes, que son, primero, que había solo banderas argentinas, no había banderas de organizaciones políticas, no había banderas de escudos partidarios, no había dirigentes encima de un escenario muy chiquito en el que al comienzo solo se incorporó la propia Cristina Kirchner a través de una pasarela. Y lo que el distintivo, el rasgo distintivo, o donde uno podría evocarse de manera inmediata, son las historias personales que remiten a la campaña del 2011 de Cristina Fernández. El discurso, por supuesto, tuvo énfasis y tocó el corazón de la gente. Nosotros vamos a presentarles ya mismo un informe que procura resumir con el trabajo de nuestros brillantes editores lo que ha sido este encuentro de CFK con su pueblo. Trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Creo que lo importante es canalizar esta fuerza
esta decisión ciudadana, el organizar a la sociedad. Por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas. Creo que lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana, el organizar a la sociedad. Quiero decirles que les había pedido que cada uno viniera con su bandera, porque de esta manera podemos vernos, podemos escucharnos, podemos mirarnos a los ojos, que tanta falta nos hace a los argentinos, escucharnos, mirarnos, sentir lo que le está pasando al otro. Estoy profundamente convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos. Se lo digo sinceramente, ya lo vengo diciendo hace tiempo. Ustedes me han escuchado desde el año pasado, lo veo y lo siento, porque, a ver, cuando van al supermercado, a alguno le hacen una rebaja o le cobran más barato porque es de un partido o de otro. Además de la deuda de casi 100.000 millones de dólares que se han contraído en este apenas año y medio, nos quieren dar 100 años más de deuda. He tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón, a sumar. Vengo a sumar vengo a sumarme a este espacio porque, en serio, esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre la sociedad, me conmueve también. Yo les pregunto, cuando les llegan esas facturas delirantes de luz, de agua, de gas, vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ, del Partido Comunista, no. Vienen con un escudito de DENOR, de DESUR y de todos esos que ya sabemos quiénes son. Los telegramas de despido o las suspensiones de los turnos en las fábricas no son, voy a suspender a los de un partido y no suspendo a los de los otros. Voy a despedir a los de un partido y no despido a los otros. No. Las suspensiones, los despidos vienen con nombre y apellido de hombres y mujeres de carne y hueso. Y de eso se trata. Unidad ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso. Caer hasta que me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del... Ha sido una ratificación impresionante del valor político de CFK, Cristina Fernández de Kirchner. No hay una sola persona, no se puede concebir una persona que sin aparato, en este caso, porque se recurrió a la absoluta espontaneidad de la gente, que vino de todos lados, que pueda tener esta convocatoria. El estadio de Arsenal repleto, pero no solamente en las tribunas, sino también en la cancha, y miles de personas que quedaron afuera.
Es evidente que no hay una sola persona, pero que ni se le acerque en la República Argentina capaz de tener este poder de convocatoria. Después vamos a ver cómo, unas pocas horas antes, Mauricio Macri tenía que desenvolverse en el Día de la Bandera en Rosario, completamente lejos del pueblo. Esto era todo lo contrario. Esto era estar abrazada al pueblo, ser parte del pueblo, ser la piel del pueblo, ser la voz del pueblo. Hablar y hablar el nombre de esas miles de personas que le estaban rodeando en la cancha y en las tribunas. La mirada de Cristina Fernández de Kirchner seguramente alcanzaba un horizonte inimaginable para cualquier persona que actúe en política dentro de la Argentina y posiblemente en el mundo, en un acto en el que ni siquiera hizo su lanzamiento, así parada en soledad, entregando lo que antes ha hecho, el recordatorio de lo realizado y todo lo que en estos momentos el pueblo argentino está padeciendo con el gobierno neoliberal. Y con eso fue suficiente. Su nombre, la magia de decir Cristina Fernández de Kirchner y lo que se padece en esta etapa tan pero tan dura para los argentinos en todos los órdenes. Vamos a recorrer algunos de los momentos más importantes de su discurso. Habló de la deuda, por ejemplo, y se la dejaron servida en bandeja. Que ayer, antes del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, trascendiera que este gobierno, que lo único que hace es pasar la gorra, como todo proyecto económico, como todo plan económico, haya hecho el anuncio de contraer una deuda a 100 años, era demasiado fácil para que lo tomara de sobrepique, permítanme el término futbolístico, ya que estaba en la cancha de Arsenal Cristina Fernández de Kirchner. Y ayer nos desayunamos con la última. Además de la deuda de casi 100.000 millones de dólares que se han contraído en este apenas año y medio, nos quieren dar 100 años más de deuda. La deuda, un bono a 100 años. En la locura de tomar deuda, el gobierno actual ha llegado a este extremo que provoca risa, pero también mucha angustia. Angustia de 100 años, parece un bolero, y durará más de 100 años la pena de haberte tomado, porque son 2.750 millones de dólares a pagar dentro de un siglo, pero que van a generar una cantidad de dinero brutal en nombre de los intereses para la gente amiga de Caputo. Y uno se pregunta, ¿quién se animó a sentirse una especie de prócer capaz de contraer algo 100 años a futuro, así fuera una deuda? ¿Qué sentirá Caputo, que es en estos días en los que, por ejemplo, se recuerda el Día de la Bandera y nombres como Belgrano? ¿Qué creerá Caputo que es? ¿Qué pensará Macri que es en estos momentos para hundir a la Argentina en 100 años, solamente con el apoyo de ese periodismo mafia que por supuesto los contiene y que dice es histórico que en un país inestable se pueda contraer una deuda a 100 años, como si se tratase de un mérito, Iván? Sí, Víctor Hugo, y a propósito de esto, una noticia de último momento, hay algo que se llama, lo voy a decir en castellano, MSCI, que es un ponderador de mercados y que el gobierno esperaba con mucha expectativa que lo declare mercado emergente a la República Argentina, mejore su calificación y no lo hizo. Esto esperaba ayer el gobierno nacional. Dice que Argentina cumple con casi todos los requisitos, pero que todavía no puede ser reclasificado a mercado emergente. Esto que para nosotros, para usted que está mirando, para Víctor Hugo, para mí, no gravita demasiado en nuestra vida cotidiana. Para el gobierno era un factor importante de cara a las señales a los inversores, y es otra mala señal que incluso en el registro del gobierno, en el registro de las políticas en función de las inversiones financieras, que deberían ser para la economía real, tampoco pueden dar noticias positivas, Víctor Hugo. Mientras Cristina Fernández se desenvolvía con esta naturalidad ante decenas de miles de personas, hay que recordar las dificultades que tiene el gobierno. Las tuvo hoy en el Día de la Bandera, en Rosario. Pusieron a la gente allá lejos, no querían que hubiese nadie cerca, porque la gente le grita cosas. Aparece un jubilado,
Ya sabemos la mentira de la reparación histórica y lo que está pasando con el ingreso de los jubilados. Aparece un trabajador que se quedó sin trabajo, un científico que a lo mejor se tiene que ir del país, un estudiante al que ya no le dan los beneficios que le permitían mantenerse en carrera. Y todos ellos tienen algo para decir a viva voz, haciéndose bocina con las manos. Y esto lo perturba y lo incomoda no solamente a Macri, sino también a María Eugenia Vidal, que dicho sea de paso, tuvo su referencia, aunque sin nombrarla, en el discurso de Cristina Fernández. Esta es la realidad. Podrás tener coaching, te podrán guionar los discursos, podrás poner carita de buena. A mí no me salieron nunca las caritas de buena, no sé. Pero esta es la realidad que tenemos que encarar, compatriotas, y modificar. Yo nunca guioné mi vida. Nunca guioné mi vida. Nunca guioné mis pensamientos, mis ideas. Gracias. Bueno, esa era la mención al paso en el discurso que va a recorrer aspectos de la economía y de lo que el gobierno está haciendo más adelante. Pero querías decir algo sobre esto, Iván. Sí, hay claramente un mensaje, como usted decía, Víctor Hugo, a lo que es una estructura estética del discurso que tiene el oficialismo, tanto el presidente como la gobernadora María Eugenia Vidal. Víctor Hugo, me permite, hubo un recorrido del discurso en el que la gente empezó más beligerante, ¿no? Empezó con el discurso ese cerrado que tantas veces se le criticó al kirchnerismo y simplemente edificado sobre el vamos a volver y las críticas al presidente. A partir que la presidenta, mandato cumplido, ordenó de alguna manera o mostró la direccionalidad, los cánticos de la gente, los reclamos de la gente iban más en sintonía a evaluemos al presidente y las políticas del presidente que fortalecer lo propio, y ahí me parece que es donde estuvo el acierto político y comunicacional de Cristina Kirchner. En los primeros meses de gobierno había quienes estaban un tanto desencantados porque no aparecía Cristina Fernández de Kirchner para hacer las críticas que correspondían a lo que iba sucediendo. Es muy probable que en aquel momento haya pensado que no debía aparecer porque si no se iba a mencionar un entorpecimiento a la gestión de gobierno. Pero ya pasó 1 año y medio y ahora sí se puede hablar del neoliberalismo rampante que se padece hoy día en la Argentina, algo que ya no se discute de ninguna manera. Aparece alguien que es discapacitado y es agredido. 170.000 pensiones no contributivas han sido eliminadas en este año y medio. Solo en este año 80.000. Lo que ha pasado, como decíamos antes, con los jubilados, con los trabajadores, la cantidad de despedidos, lo que ocurre con el salario y sobre todo con el mensaje que siempre desgasta a los trabajadores de parte de Mauricio Macri. Los trabajadores ponen palos en la rueda, se ausentan, sacan ventajas, hacen juicios. Los abogados que están detrás de ellos toman todo tipo de ventajas. Todo contra ese sector inválido de empresarios que nada hacen, que no sea el bien para la gente como trata de demostrar el gobierno, cuando en realidad es todo lo contrario. En todo caso, habrá que decir que es el pueblo trabajador el que mantiene ese pueblo que tenemos allí, el que mantiene las posibilidades de una ilusión y de una esperanza permanentemente para la Argentina. Por lo tanto, ahora sí que se podía hablar con una cierta naturalidad del neoliberalismo que se padece no solamente en la Argentina, pero que aquí es el más salvaje de todos. No hay otro lugar en estos momentos, ni siquiera Estados Unidos, porque allí Trump procura, dice, y algunas medidas parecen darle razón, trata de mantener por lo menos el trabajo para la gente, que no haya desocupación en los Estados Unidos. Aquí todo lo contrario, aquí es neoliberalismo en estado puro, es capitalismo bien salvaje, ese capitalismo que necesita un 12, un 15% de desocupación para que el trabajo no valga nada, que esa es una de las inquietudes que siempre mantiene el neoliberalismo. Escuchemos este tramo del discurso de Cristina Fernández. Creo que lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad. Por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque estoy profundamente convencida que esta etapa histórica
de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad, no es una cuestión de partidos políticos. Se lo digo sinceramente, ya lo vengo diciendo hace tiempo. Ustedes me han escuchado desde el año pasado. Lo veo y lo siento porque, a ver, cuando van al supermercado, ¿a alguno le hacen una rebaja o le cobran más barato porque es de un partido o de otro? A ver, yo les pregunto, cuando le llegan esas facturas delirantes de luz, de agua, de gas, ¿vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ, del Partido Comunista? No, vienen con un escudito de DENOR, de DESUR y de todos esos que ya sabemos quiénes son. Los telegramas de despido o las suspensiones de los turnos en las fábricas no son, voy a suspender a los de un partido y no suspendo a los de los otros, voy a despedir a los de un partido y no despido a los otros. No. Las suspensiones, los despidos vienen con nombre y apellido de hombres y mujeres de carne y hueso. Y de eso se trata unidad ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso. Claro que ahora Iván un poco lo tiene servido en bandeja el tema. El gobierno ayuda muchísimo para que pueda prosperar un discurso como este que hemos escuchado a la tarde. Y Víctor Hugo, en la última semana el presidente a 4 meses de las elecciones le quitó las pensiones a los discapacitados y emitió un bono de deuda a 100 años. Difícil no tomar, como decía usted, sobre pique esos dos regalos en términos políticos que dio la administración de Cambiemos. A mí me parece, Víctor Hugo, que este es el eje, ¿no? De cómo el Estado y Cambiemos le desorganizó la vida a la gente. Yo creo que, aventurándome algo que habrá querido decir Cristina Kirchner, se refiere a cómo antes vos le podías pagar el colegio a tu hijo y ahora te cuesta más, cómo antes te podías ir de vacaciones con tus hijos y ahora te cuesta más, cómo antes consumías alimentos de primeras marcas y ahora no lo haces más, cómo antes ibas a comer y al cine y ahora tenés que elegir entre una de las dos cosas. Me parece que fue orientado un discurso fundamentalmente a la clase media, a la cual el kirchnerismo benefició muchísimo durante los 12 años de gobierno y perdió por medidas como el impuesto a las ganancias o el cepo al dólar. Precios, tarifas, sobre todo el eje del discurso de Cristina Kirchner, y decía que para mí la palabra es síntesis de este acto, síntesis política y comunicacional. Política porque Cristina Kirchner tiene al peronismo, no el sello, al peronismo, los votos del peronismo, los intendentes del peronismo, el territorio del peronismo, muchos sindicatos y esa cuestión ciudadana, progresista, radical alfonsinista, como dice usted, Víctor Hugo, enrolado en algunos nombres que estaban en el escenario. Y comunicacional porque empalma, indexa el estilo kirchnerista de comunicación y de las políticas de Cristina Kirchner con una cuestión más líquida, si se quiere, que fue el acto de hoy en el Estadio Arsenal de Sarandí. Antes de mostrarles el pogo que se generó en el estadio, quiero decir que en el zapping, para ver cuál era la cobertura, fue una cadena nacional, cosa completamente natural. Lo que generó de expectativa ha sido extraordinario. Los números impresionan, por cierto. Y en el zapping me encontré a la pasada con la gente de TN. ¿Qué título tenía TN? Tenía Cristina en el Julio Grondona, bien grande. Era el deseo de asociar a Julio Grondona, que se convirtió en el monumento a la corrupción en el fútbol y que recientemente trascendió desde los Estados Unidos. Habían aparecido hasta 25 millones de dólares, seguramente hay muchísimo más, del dinero de las coimas a través de un tal Arzuaga que había hecho la denuncia en tanto arrepentido. Ahí nomás, la mafia de Clarín trató de desvincularse de Grondona. Con Grondona, desde 1992, se quedaron absolutamente con todo. Fue Clarín, con torneos y competencias, el dueño de la absoluta corrupción que se descubrió cuando la justicia norteamericana intervino en el tema de la FIFA. Es decir, Julio Grondona tiene que ver profundamente con Clarín y lo que Clarín ha robado. Pero como venía bien asociar esa imagen por lo que sucedió la semana pasada,
con lo que clásicamente quieren señalar sobre Cristina Fernández de Kirchner en torno a la corrupción, esta era la jugada televisiva que intentaban hacer, con total desprecio por la primera de todas las verdades. Nadie le sacó jugo a Julio Grondona tanto como el Grupo Clarín. Construyó su inmenso poder, desarrolló el poder que ya había ido construyendo desde la sangrienta operación de apropiación de papel prensa, con todo lo que el fútbol le dio, los 300 canales que tiene, lo que significa Cablevisión, todo lo que ha conseguido lo tiene con el fútbol. Y lo tiene gracias a Julio Grondona, pero hoy trataba de ligar ese nombre con el de Cristina Fernández. El pueblo hizo lo suyo, dio una respuesta a esa malicia de la mafia. Será un episodio inolvidable y seguramente vamos a tener varios días de comentarios. ¿Te quedó algo por decir, Iván? Una recomendación, si me permite, Víctor Hugo. Una nota en elpaisdigital.com, que es un sitio de Tomás Aguerre que se llama El desafío de la polarización, que me parece que lee bien, fue de hace una semana más o menos, pero lee bien incluso después del acto de Cristina Kirchner la dificultad que le encuentra ahora al oficialismo, que es de donde emana el discurso del odio. Hoy desde donde emana el discurso del odio, la confrontación, la persecución, la agresión, es desde el oficialismo, que no tiene otro registro que un discurso por lo negativo, el anti-kirchnerismo, porque no tiene logros económicos para mostrar, ni en la economía real ni en el sector financiero, no tiene logros sociales para mostrar, no hay ninguna medida de gobierno o algún proyecto de ley que haya generado épica en la administración Cambiemos. Son muchas las dificultades que encuentra de cara a una elección que igual sin dudas lo va a tener como un protagonista muy destacado a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri. Lo has dicho tan bien que no mereces lo que te vamos a hacer ahora. ¿Querés ir a tomar un café? ¿Querés dar una vueltita por el canal? ¿Qué pasó? No, vamos a hablar de que Boca puede ser campeón hoy sin jugar.